Vení, te cuento una historia. Yo también los escucho siempre. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Yo, Héctor José Campos, juro por Dios. Con mucha la población de la Martín de la Villa del país se encuentra bajo el control internacional de las autoridades. Ha recuperado las Islas Malvinas. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! La democracia argentina necesita perfeccionamiento. Vengo a proponerles un sueño. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Y aunque dejen el camino tirones de mi vida, Quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. no llore, señor ministro. Señores jueces, nunca más. Este viejo adversario le pide un amigo. Cese de fuego y retiro de tropas. Que no se puede confiar en el imperialismo. Anhelo que por estos caminos se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Te cuento una historia con Cintia Martínez. Conmigo. No fue magia. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Programa 106 de Te cuento una historia. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Qué dicen, qué cuentan en estos tiempos que corren de... Recién estaba escuchando la música que hace la previa, ¿no? A nuestra entrada al aire y escuchaba todo un palo de Los Redondos y decía, wow, el futuro llegó hace rato, es cierto, ¿no? Es una canción que tiene 30 años y parece que fue escrita ayer, ¿no? Y en estos tiempos de presos políticos y que todo se va desintegrando, todos los valores que teníamos se van desintegrando, parece que todavía acá tenemos un foco de resistencia y hacemos prevalecer a la historia como algo lindo, algo interesante, antes de que alguien diga, la historia habla de cosas viejas, no sirve para nada, eliminémosla. No es así, aplanadora de la historia, licenciada en la enseñanza de la historia, Cintia Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, buenas noches a todos y todas del otro lado. No hay nada más lindo que saber historia. ¿Qué voy a decir yo? Dicen que la gente que tiene que saber historia para no cometer los mismos errores del pasado, ¿no? Sí. No me estaría funcionando. No, nunca, esa definición no funcionó nunca, te lo quiero decir, ¿no? Por eso uno de los papás de la historia, de los griegos, Polibio, decía, la historia es cíclica. Y hay muchos ríos de tinta escritos desde la filosofía de la historia, que es toda una disciplina súper intensa, la de la filosofía de la historia, que discute, ¿no?, si la historia es cíclica o no es cíclica. Pero de verdad que hay ríos de tinta escritos al respecto. Yo, decía esto porque escuchaba, Inconsciente Colectivo de Charlie y, como les decía antes, estos tiempos sombríos para algunos, para nosotros, para mí, para otros serán tiempos muy felices. Seguro. Pero donde yo creo que hay presos políticos, hay persecución ideológica, no solamente en el ámbito que sabemos nosotros en lo que vemos en las noticias, sino en otros ámbitos también se da este tipo de situaciones y
y cómo no sentirme así, ¿no? Esto que como yo estaba el otro día que hablaba de cuando me llevó el auto la grúa, ¿no? Sí. ¿Cómo no sentirte así si ese perro sigue ahí? Y es así, es así, siguen estando ahí y yo que entiendo, vos entendés la historia de una forma y yo entiendo la economía de otra, yo entiendo que pueda haber un tipo que diga que bueno, que para estabilizar la economía hay que tener el déficit fiscal cero y que entonces el mercado tiene que estar en equilibrio, pero no te puedes olvidar cuando haces ese gráfico tan teórico que viste en tantos libros, Tal cual. que esas líneas representan a millones de personas. Entonces, digo, hay formas de entender las cosas, entonces para mí son tiempos que bueno, un poco sombríos, ¿no? Un poco esa discusión que vos decís, ¿no? O sea, que se dará entre los economistas, que tiene que ver con corrientes de economía. Bueno, un poco pasa a la hora de escribir y de estudiar historia, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugares? Desde San Martín, arriba del caballo blanco, cruzando los Andes, bueno, que no hubo caballo, que bueno, bla, sí, bla, bla. Pero bueno, es toda una construcción de la historia, entonces nadie puede ser como San Martín, porque claro, digo, te tenés que sostener en equilibrio arriba de un caballo en la punta de los Andes. Sobre todo cuando una úlcera te está perforando el estómago. Bueno, pero bueno, es esa cosa, ¿no? No les dolía la panza, no hacían pis, no hacían caca, bueno, claro, todo esto. Eso es una construcción de la historia. Santa, no hacían caca con olor. Es toda una construcción de la historia. Después, pero digo, no es una cosa de la Argentina. La Argentina no inventó escribir historia, al contrario, llegamos medio tarde. Sí. Estoy hablando a nivel Europa, que son los papás de la historia, la verdad. El primero es un griego. Listo. Sí, ya, claro. A la hora de ponerse a pensar y escribir la historia y registrar. O por lo menos registrar memoria. El primero, ¿no? es un griego, por lo menos lo que nos contaron. Sí, ¿no? por Porque supuesto. no sabemos si el primero fue un chino o fue Por un eso africano. claro, por eso dije Europa. Por eso dije Europa. Claro. Pero digo, sí, desde la mirada que tenemos nosotros. claro, El ellos primero nos contaron fue que fueron los primeros. Claro. Si fue un chino no me lo avisó nadie. Claro. Y si fue un africano tampoco. A ver, después sí vimos que ellos también escribieron historia, Sí. escribieron desde la cultura rupestre. Digo, acá los pueblos La cultura Santa Marta, todo originarios, eso, los pueblos originarios también retrataron su historia y se pudo reconstruir historia, ¿no? Desde la escritura que conocemos nosotros hoy. ¿no? Claro. Así que bueno, pero esta discusión que se da alrededor de la economía, también las tenemos en historia, ¿no? ¿Y San Martín fue solo? No fue solo. Bueno, entonces hay toda una historia que va a recuperar a todos esos anónimos, Claro. porque San Martín solo no hubiera podido. No, Y claro. yo no hago historia contrafáctica. Primero necesito de Condarco, Claro, para saber por dónde pasar. para saber por dónde pasar. Algún día vamos a recordar la historia de Está Condarco, bien. tan Fue el valiosa. genio de San Martín que dijo, loco, ¿por dónde cruzo? Condarco, venga para acá. Digo, ¿no? Usted sabe dibujar, ¿verdad? Claro, rápidamente Condarco era así como una especie de cartógrafo, ¿no? Entonces San Martín lo manda con una carta exigiéndole la rendición Renuncia, sí. a los españoles, y los españoles obviamente le pegan una patada en el traste. ¿Y por dónde lo van a devolver? Lo devuelven por el camino más rápido. Más fácil, claro. Y Condarco dijo, es por acá. Claro, dibujó todo y les dijo, es por acá. Es por acá. Bueno, pero eso fue la cabeza de San Martín que dijo, si yo lo mando a Condarco con esto, me lo mandan de vuelta. Bueno, entonces, por eso digo, por lo pronto necesito de Condarco. ¿Qué le podría haber salido mal? Porque Y le el podrían que- haber cortado la cabeza. a Sí, Condarco. ponerlo preso a Condarco, lo que sea. Le salió bien. Pero por eso digo, solo, no. Claro. Y digo, los tipos que sostuvieron la camilla, la que fue San Martín, Que no sabemos que no nada. sabemos sus nombres, pero hay toda una corriente historiográfica que se ocupa de recuperar la memoria
de estos anónimos. Que probablemente hayan sido negros, que eran esclavos y que fueron con promesas de libertad, claro, a esa campaña, cruzada. Y bueno, así arrancamos este programa el 4 de julio. No quiero empezar el programa sin felicitar a los hermanos estadounidenses por un nuevo aniversario de su independencia, sobre todo a todos aquellos latinos que han votado al Pato Donald y ahora les están pegando una patada en el traste. Digo así, pues si digo culo, Cintia me pone cara de que Diego, qué mal hablado. Qué feo. Le están pegando una patada en el traste y los están deportando, ¿no? Que otro gran éxito de la libertad, ¿no? De la libertad así como palabra, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, antes, hace muchos años, cuando necesitaban mano de obra barata, fueron a buscar a los negros de África para esclavizarlos. Y ahí no les molestaba la inmigración. Ahora les molesta. Me parece que hay alguien que no estudió toda la historia que tenía que estudiar en Estados Unidos, ¿no? Puede ser, pero bueno. Tiene un sistema muy interesante de estudiar historia. Para todos, ¿vos lo conocés? Sí, claro. Ahora me lo vas a contar, no me vas a dejar con la intriga. Así que para todos ellos, feliz Día de la Independencia. Pero yo que la pasen bien en los barquitos. Quiero desear otro feliz día. ¿A quién? No creo que nos estén escuchando, pero igual yo lo comparto con todos nuestros oyentes. Feliz Día del Médico Rural. Muy bien. Hoy es el Día del Médico Rural en homenaje a Esteban Laureano Maradona, médico que nació en la provincia de Santa Fe. No nació médico, estudió medicina cuando fue grande. Y pasó más de 50 años ejerciendo medicina en una remota localidad de Formosa. En su homenaje se celebra el 4 de julio el Día del Médico Rural. Murió a los 99 años el 15 de enero de 1995. Es el Día del Locutor también. ¿Hoy es el Día del Locutor? Sí, porque es el día que se fundó la Sociedad Argentina de Locutores, la SAT. Así que es el Día del Locutor también. Pero como yo no conozco locutores, y ni vos ni yo somos locutores, lo dejamos Sí, yo pasar. conozco una locutora. ¿Sí? Sí. Decirle feliz día. Fabi, que tengas muy feliz día. Ahora después le mando un mensaje. Claro, y ya que estamos saludando gente, queremos saludar a nuestras dos oyentes favoritas, que son la tía Liber y la abuelita Pirus, que seguramente están del otro lado. No es que sean más importantes que todas las demás, pero sí es que pero son tienen mucha antigüedad en la vida. Claro. Entonces las saludamos. Le mandamos besos grandes, varios, a todas ellas. Bueno, tengo una cosita para contarles. Te quiero decir que el Día del Locutor fue ayer. ¿No fue hoy? No. ¿Estás segura? Sí, lo acabo de ver. Pero si nadie dijo que fue ayer, nadie corrigió. Bueno, yo. No es que la gente no sabe, el público se renueva. Es cuando tocas en una banda te dice, ¿y con qué cerramos? Y repetí la primera que la gente no se acuerda. Repetí la primera canción que después de 10 canciones. Un momento. La primera no se acuerda. Otra felicitación. Otra felicitación, ¿a quién? A nuestros amigos Gabriela y Patricio, que están cumpliendo 29 años de casados por civil. Muy bien, palmetas. Hoy es aniversario. Palmetas aplaudidoras, absolutamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Palmetas aplaudidoras para ellos, muy bien. Bueno, ¿querés que te cuente una cosa de la divina escultura? Bien. ¿Tenés ganas? Escultura, muy bien. Escultura, vos que te gusta esto del arte y todas esas cosas. Repudiado por su estilo demasiado ecléctico, hoy es un emblema de la ciudad. Todo el mundo sabe dónde está, todo el mundo quiere ir a verlo. Una verdadera obra de arte que se alza desde el cielo hasta el infierno. Dicen que su construcción tenía un propósito más trascendental, que era el ser una pieza indispensable de la arquitectura porteña, porque iba a ser el lugar del descanso eterno de Dante Alighieri. Mario Palanti fue el arquitecto del Palacio Barolo, que creó además una escultura de bronce destinada al hall central llamada La Ascensión. Esta escultura era un águila con las alas desplegadas y que llevaba en su lomo a un hombre moribundo. Hay quienes creen que en su interior estaban los restos del mismísimo Dante, que había llegado escondido desde Italia para descansar en la bóveda del palacio.
En el camino, la escultura se perdió. Qué cosa rara, nunca ha pasado eso, ¿no? Más de 100 años después reaparece, pero había sido desmantelada y solo la base pudo llegar a su destino final. Fue cercenada a la altura de los pies del hombre yaciente. Quizás el águila se quemó en las llamas del infierno, o de alguna fundidora de metales, que es lo más probable, ¿no? O quizás voló, se elevó, ascendió, junto con el alma del poeta hacia el paraíso, o hacia el otro lado. Oh Beatriz, mi querida y dulce mía, ella me dijo, aquello que te vence es virtud que ninguno la resiste. Allí está el poder y la sabiduría que entre el cielo y la tierra abonan un camino deseado desde mucho tiempo atrás. Esto es una frase de la Divina Comedia de Paraíso. Está el Palacio Barolo en Avenida de Mayo 1370, y te digo, agarrate con este número, 16.630 metros cuadrados. Vos decís, hay edificios más altos, hay edificios más grandes. Claro, pero se empezó a construir en 1919 por encargo del empresario Luigi Barolo y se terminó en 1923. Hoy un edificio no tarda 4 años en hacerse. Sin embargo, para esa época fue prácticamente un récord. Claro. Inspirado en la Divina Comedia, tiene 22 pisos, 100 metros de altura, ¿sí? Fue el más alto de Sudamérica y en la cúpula hay un faro neorromántico y neogótico. La cúpula representa la unión tántrica entre Dante y Beatrice, los protagonistas de la Divina Comedia. Así que Avenida de Mayo 1370. Es una belleza. Si nadie, que seguro todo el mundo pasó por ahí, pero nunca miró para arriba, párense en la vereda enfrente, miren para arriba, busquen el ángulo y vean esa cúpula, traten de ver esa cúpula, que es una verdadera obra de arte que, según dicen, inspirada en la Divina Comedia. ¿Qué tal? Muy bien. Buenos Aires tiene unas cosas maravillosas. Yo me acuerdo de cuando nosotros éramos chicos, no me digas del planetario. No. Quiero recordarle a nuestros oyentes, por si no lo escucharon en su momento, que Cintia es la única persona en la historia de los colegios de toda la ciudad de Buenos Aires que fue expulsada del planetario cuando tenía 12 años por quilombera. Quiero recordar eso y que no se olviden. Bueno, no, ¿sabés de qué me estaba acordando recién? ¿Te acordás nosotros éramos chicos, creo que teníamos 12 años o 11, del programa de Iván Grondona, El País que no miramos? Sí. Era un corto, ¿no? Duraba 3, 4 minutitos, pero justamente hablaba de todas estas cosas, y era muy entretenido. Y después no sé qué pasó. Y no habrá tenido rating. Pero si era un corto, ¿qué rating iba a tener? Duraba 3 minutos y lo daban varias veces por día. Alguien debe haber dicho, esto no le importa a nadie, y lo deben haber sacado. Bueno, antes de meterme con un tema que a vos te va a aburrir, bueno, pero que a nuestros oyentes, a muchos, a muchas, les va a gustar. La Edad Media. Que es el nacimiento de la dinastía Tudor. Quiero decir que el 4 de julio, en este tren de efemérides, nació la astrónoma estadounidense, y ahora voy a pasar a leer textual porque no entiendo nada de lo que voy a decir. Bien. Que descubrió la relación entre el brillo y el período de las estrellas variables cefeidas. Un hallazgo clave, por eso estoy diciendo muy importante, para medir la distancia entre galaxias. Las cefeidas, con C de casa. Yo no sé qué son exactamente las cefeidas, pero el brillo es, debe ser la intensidad del brillo, es la duración de la estrella. ¿Será eso o algo así? Bueno. Si no, igual que se consiga un trabajo honesto, ¿no? ¿Qué sé yo? No, debe haber sido muy importante. Y no sé, ¿cómo Bien. me dice eso? ¿Qué sé yo? ¿De qué base concreta partís? Bueno, no sé, yo quería... La astrónoma nació en 1868 y se llamó Henrietta Swan Leavitt. Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Dicen, el Sol está a 1400 años luz de la Tierra. Y yo digo, ¿quién llegó a 1 metro? Bueno, no es imposible. ¿Quién llegó?
Como para saber a cuántos Bueno, años luz elijo está. creer. Bueno, vamos con la dinastía Tudor. Dale, antes te cuento una anécdota. Yo cuando cobraba el sueldo, cuando era muchacho joven y alocado, que tenía los pelos largos, con mi amigo Fernando, cada vez que cobrábamos el sueldo... Se iban a comer un choripán. No, íbamos a tomar una cervecita a un pub que estaba ahí por Barrio Norte, que se llamaba Tudor, justamente. Ah, mira. Nada, me acordé de eso. Bueno, Catalina de Valois, Tenía poco valor. Valois, Ah, Valois, fue una princesa francesa que cambió la historia de Inglaterra. Nació en 1401, era hija del rey Carlos VI de Francia, conocido como el Bien Amado, pero también como el Loco, debido a sus trastornos de personalidad. En la batalla de Agincourt, en 1415, el rey inglés Enrique V derrotó contra todo pronóstico, porque no le estaba yendo muy bien, al ejército francés. A partir de ese momento, Francia queda a merced de Inglaterra, porque ganó Enrique V. Carlos VI se vio obligado, mediante el Tratado de Troyes, debe decirse, Troyes no, de 1420, a reconocer a Enrique V como heredero y a darle en matrimonio a su hija, Catalina de Valois. pero ni en pedo. De esa forma se iban a unificar en una sola corona los reinos de Francia e Inglaterra. Esas cosas sucedían, se hacían. Pero Enrique V se murió en 1422, pero tuvo tiempo, se murió, pero tuvo tiempo, de que de su matrimonio con Catalina naciera un heredero, el futuro Enrique VI. Esta reina viuda tenía como destino diluirse en la historia, así decía, así, ¿quién fue la madre de Enrique VI? Bueno, pero no sucedió eso porque en su camino se interpuso un amor que iba a cambiar la historia de Inglaterra. El nombre del enamorado de Catalina de Valois fue Owain Tudor. Los escribanos le cambiaron el nombre por Owen porque era más fácil. Tudor era un noble de segunda fila, de origen galés, que había conseguido trabajo en la casa del rey Enrique VI. Ahí él y Catalina se enamoraron y de su unión nacieron, según la fuente, varían 4 o 5 hijos. Aparentemente se casaron en secreto. Cuando Catalina murió, Owen fue encarcelado por los regentes del reino. El rey tenía 13 años, entonces se lo quisieron sacar de encima, pues si no podía reclamarse regente. Cuando Enrique VI alcanzó la mayoría de edad, liberó a Owen y a los hijos que había tenido con su madre, sus hermanastros Edmund y Jasper Tudor. En 1452 los nombró condes de Richmond y de Pembroke, respectivamente. ¿Qué pasó? Los Beaufort, rama de origen bastardo, fue apartada del trono por decreto real. ¿Qué tiene que ver esta familia? Acá hay que partir de la figura de Juan de Gante, ¿sí?, que era hijo del rey Eduardo III y duque de Lancaster. Por eso el nombre era, usando el nombre de Lancaster, fue utilizado como, digamos, apellido, nombre de casa real. Por eso era fulanito de Lancaster y demás. De su matrimonio celebrado en 1359 con Blanca de Lancaster, nació Enrique IV, que se autoproclamó rey de Inglaterra en 1399 y destronó a su primo Ricardo II. Esta es toda la guerra que va a dar inicio a la Guerra de las Rosas.
¿sí? Eran los Tudor contra los Lancaster. Los Lancaster. ¿Viste algo? Me acuerdo de esa etapa insignificante de la historia. No, de insignificante nada. A Diego no le gusta todo esto. Juan de Gante se casó en segundas nupcias en 1371 con Constanza de Castilla. De ese matrimonio nació Catalina de Lancaster, primera princesa de Asturias, reina de Castilla y abuela de Isabel la Católica. Juan de Gante, además, tenía una amante llamada Catherine Swiftford. De esa unión nació, durante la década de 1370, nacieron 4 hijos que adoptaron el apellido Beaufort, que era el nombre de una de las posesiones continentales de su padre. El hecho de que los 4 hubieran nacido de una relación extramatrimonial de un hombre casado hacía que estos no tuvieran derecho a heredar nada, ni título, ni propiedades, ni nada. Cuando en 1394 se muere la esposa de Juan de Gante, Constanza de Castilla, Juan se vuelve a casar. Podría haber optado por cualquier mujer casadera, pero decidió casarse con su amante. Está bien, un gesto de altruismo. Blanquear la relación. Se casaron el 13 de enero de 1396. Juan de Gante tenía un solo heredero legítimo, el hijo que tuvo con Constanza de Castilla, que iba a ser el futuro Enrique IV, y decidió que era importante que Enrique, el futuro Enrique IV, contara con el apoyo de sus hermanastros y que no tuvieran el lastre de ser bastardos, ¿no? Que todos pasaran como a la legalidad. La ilegitimidad de un hijo no solo le impedía heredar títulos y propiedades, sino tener un trato preferente en el supuesto que optaran por hacer carrera dentro de la iglesia. Entonces, para sortear todos estos obstáculos, se pidió el reconocimiento de la legitimidad de estos hijos nacidos antes del matrimonio por la ley civil y por la canónica. Por esto, Juan de Gante se dirigió tanto al Papa como al Parlamento inglés para lograr que los 4 hijos que había tenido por fuera del matrimonio fueran legitimados. El Parlamento, en enero de 1937, cuando una ley declaró que el rey Ricardo II, en el ejercicio de su poder y con la ratificación del Parlamento, concedió a estos muchachitos la consideración de descendientes legítimos. O sea, los legalizó. A todo esto también fueron reconocidos por el Papa como herederos legítimos. Esto, ¿qué les permitía? Acceder a todos los honores, dignidades, preeminencias, propiedades, grados y oficios públicos y privados, tanto perpetuos como temporales, nobles y feudales, por cualquier nombre por el que sean designados, ya sea ducados, principados, condados, baronías u otros. Esto determinó el Parlamento inglés. Ya dijimos que en 1399 había accedido al trono el primogénito de Juan de Gante y Blanca de Lancaster, Enrique IV, que era hermanastro de estos otros. En 1397 se planteó la cuestión de la legitimidad en la línea de sucesión al trono. Juan era el tercer hijo de Eduardo III, pero cuando en 1399 Enrique IV usurpó el trono, sus hermanastros, que ya eran reconocidos como legítimos, se encontraban más cerca de la línea sucesoria. En 1407, el mayor de estos, John,
que era el conde de Somerset, solicitó que el Parlamento confirmase la legitimidad de su familia. Su solicitud fue aprobada, pero sobre el texto original se realizó una pequeña pero muy significativa variación. Se les reconocía el acceso a todos los honores, dignidades, excepto la dignidad real. O sea, no podían ser reyes. ¿Sí? Cualquier modificación sobre este contenido tendría que haber tenido no solo el trámite parlamentario, sino también el visto bueno de Enrique IV. No pasó, ¿sí? Con lo cual es de dudosa legalidad este documento. ¿Qué pasó con las hijas de Beaufort? Margaret nació el 31 de mayo de 1443 y cuando solo tenía un año, John, su padre, duque de Somerset, falleció en unas circunstancias raras. Luego de una campaña en Francia, tenemos que pensar que estaba dando vuelta a la Guerra de los 100 años. Muchos rumores apuntaron al suicidio porque había cometido varios errores. Margaret no heredó el título, que pasó al hermano de su padre, a Edmund. Cuando tenía 6 años, se concertó su matrimonio con ella 6, John de la Pole, que tenía 8 años. Nunca se llegó a consumar la unión. Menos mal. El padre de John y duque de Suffolk, William de la Pole. Casaron una nena de 6 con un pibe de 8. Sí. Son ingleses. No, se hacía en toda Europa eso. Cayó en desgracia y se lo acusó de la pérdida de las posesiones inglesas en Francia. De la Pole había sido uno de los artífices de la firma del Tratado de Tours en 1444, por el que se había concertado el matrimonio de Enrique VI de Inglaterra con Margarita de Anjou. Los ingleses podían perdonar que la novia viniera sin dote, a pesar de ser sobrina del rey de Francia y de que su padre exhibiera impresionantes pero vacíos títulos, como ser rey de Nápoles y Sicilia. Y ese título siempre estuvo dando muchas vueltas en la historia. El de rey de Nápoles y Sicilia, que era como un 4 de copa en el tema de la nobleza, pero todos apuntaban ahí. Y también esgrimía un supuesto derecho al trono de Jerusalén. Lo que no le perdonaron los ingleses a de la Pole fue que se diera de un plumazo al rey francés los territorios de Anjou y Maine, que habían costado mucha sangre inglesa conseguir. No sirvieron las protestas por parte de algunos condes y marqueses, pero con el tema del matrimonio ese, de la Pole medio cayó en desgracia, y la niña Margaret, la que tenía 6 años cuando la casaron, quedó bajo la custodia de los hermanastros del rey, Jasper y Edmund Tudor. Los Tudor eran hermanos por parte de madre del rey Enrique VI. Y pese a que fue todo un escándalo, los trataba con toda, los trataba muy bien. Cuando trató de buscar acomodo para la huérfana Margaret, decidió casarla con su hermanastro Edmund Tudor, porque los Beaufort también eran descendientes de un rey, entonces para que todo quedara en la nobleza. De esa forma, los Tudor pasaban a formar parte de la rama familiar de los Lancaster, ¿sí?
había que reforzar con sangre nueva el bando de los Lancaster, por lo cual en 1453 Enrique VI pasó por un periodo de pérdida de sus facultades mentales y la regencia del país pasó a estar en manos de otro que va a tallar fuerte en toda esta disputa por ser futuros reyes de Inglaterra, que es Ricardo Plantagenet. A fines de 1454, el rey recuperó la lucidez. ¿Sí? Dejó de estar loco. Y volvió a colocar a Edmund Beaufort, duque de Somerset, y al tío de Margaret, también Lancaster, al frente del consejo y convocó al de York para que rindiese cuenta de todo lo que había hecho. Este se negó, hubo varios enfrentamientos entre los partidarios de York y de los Lancaster. Las hostilidades se habían desatado por primera vez en 1455 y era el inicio de la Guerra de las Rosas. ¿Sí? Mientras tanto, Margaret y Edmund Tudor habían empezado su convivencia conyugal, y acá te vas a desmayar, a pesar de que ya tenía 12 años. Edmund tuvo que acudir en defensa de su hermanastro Enrique VI para hacer frente al partido de los York en tierras galesas, y ahí fue hecho prisionero por un caballero yorkista, Lord William Herbert. Trasladó a Edmund al castillo de Carmarthen, donde contrajo una enfermedad y se murió. Con apenas 13 años, Margaret quedó viuda y embarazada. El 28 de enero de 1457 nació en el castillo de Pembroke su hijo, al que llamó Enrique. Para la época fue un milagro, porque a pesar de su juventud, la de Margaret, y que era muy débil físicamente, tanto la madre como el hijo sobrevivieron. Según su confesor, John Fisher, pareció un milagro que de un personaje tan pequeño pudiera nacer alguien. Se cree que por los daños sufridos en el parto, Margaret quedó estéril, el punto es que no tuvo más hijos. Y los primeros años de vida de este niño los pasaron en el castillo de Pembroke, residencia del hermano de Edmund Tudor, Jasper. Y con el nacimiento de este niño se da inicio a la dinastía Tudor. Yo te escuché muy atentamente toda esta... Y te perdiste en la mitad. No, y me surge una reflexión, que es que menos mal que no le dieron bola a Belgrano y tenemos un sistema republicano con figura presidencial. Tenemos otros problemas, pero no estos. Vamos a separar un poquito, así distendemos, a la vuelta leemos mensajes y seguimos con todo esto, que todavía tenemos más material para contarles. Gracias por estar del otro lado. Quédense ahí, que hasta las 9 de la noche les seguimos contando una historia. ¡Bienvenidos! Una vez le hice el amor
Y ahí pasaban Patricio Rey y sus redonditos de ricotas con Preso en mi ciudad. Vos sabés que de esta canción hizo un cover la banda Orcas. Algún día lo voy a pasar porque poderoso como el trueno, esa versión. Muy, muy buena versión. Mensajes. ¿Querés mensajes? Tengo mensajes. Empecemos. Patricia nos dice, genia, Henrietta nació con estrella. Bien. Gabriela nos dice, ahí se acabó, medir distancias no solo se hace con un metro, faltó decir pelotudo. Hay maneras indirectas de medir distancias. Por ejemplo, el sonar de los submarinos emiten una señal sonora y miden el tiempo que tarda en ir y rebotar en un objeto y volver. Con ese tiempo y conociendo la velocidad del sonido en el agua, se puede calcular la distancia a la que está el objeto. Roberto nos dice, el profesorado Joaquín B. González funcionó antes de ocupar parte del Mariano Moreno en el edificio contiguo al Palacio Barolo, en Avenida de Mayo y San José. Hoy funciona allí un hotel boutique ambientado en el tango. Yo cursé ahí desde 1975 y sacábamos fotocopias dentro del edificio Barolo, en ese entonces con absoluta ignorancia de su importancia arquitectónica. Mariana, por supuesto la mujer que no envejece, dice, me encanta esta historia de los Tudor. Y gracias, Mariana. Enzo dice, hola Diego y Cintia, otro programa más resistiendo con aguante, acá en el restaurante cargando pedidos. Dice que parece Chopin con calambres comandando comidas. Bueno, hola Enzo. Hola Enzo. Qué lindo que nos estés escuchando. Ahí poné los parlantes a todos que nos escuchen en todo. En todo el restaurante, que nos escuchen todos los que están por ahí. Y que manden mensajes al 11 30 620793. 11 30 620793. Nos mandas un WhatsApp, nos contás estas cositas que a nosotros nos hacen tan feliz. Hoy 4 de julio se cumple un nuevo aniversario del asesinato a manos de un grupo de tareas de los sacerdotes palotinos en la iglesia San Patricio. Ah, mira, sí. 5, ¿no? 5. Bueno, 3 sacerdotes y 2 seminaristas. Y 2 seminaristas. Así sí. Así es. No, un 4 de julio fue, no sabía. Lo tenía como borrado de la memoria. Bueno, te cuento otra cosita de estas lindas de las callecitas de Buenos Aires que tienen ese no sé qué, ¿querés? Bueno. ¿Cómo se imaginarían ustedes que sería vivir dentro de una obra de arte? Depende de la obra de arte. Bueno, es una obra de arte, debe ser algo lindo, ¿sí? Depende de la obra. Sería algo así como los que viven en la calle Lanín, o en el pasaje Lanín, mejor dicho, en el barrio de Barracas. Una obra del artista Mariano Santamaría, ¿sí? Son 40 frentes intervenidos con pintura, mosaicos y azulejos. Sería como el caminito, viste, de la Boca, pero de Barracas, con su propia identidad. Este pasaje no solo fue el lienzo de Mariano, fue desde ahí transcurrió su infancia, su lugar en el mundo, el lugar donde realizó su primera obra de arte, que era una rayuela. Empezó pintando fachadas y los vecinos empezaron a preguntarle si podía hacer algo en las suyas. Y sí, claro, como no sentirse atraídos por el arte, ¿no? Y la popularidad que ya tenía el artista. Ahora, lo que era este genio de poder transformar una pared gris, común y silvestre, en una verdadera obra de arte, ¿sí? Es la capacidad de crear belleza que tienen los artistas. Y así lo sintieron las personas del barrio, porque cuando vieron en lo que se había convertido esta callecita, simplemente quedaron fascinados y decían gracias por revivir la calle Lanín. Realmente es algo muy interesante para ver, porque yo de arte sé muy poco, ¿no? Es bastante abstracto. Si vos
pensás que te vas a encontrar un frente con la cara de Chaplin, no va a pasar eso, pero vas a ver frente pintados y decorados, todos diferentes, todos distintos dentro de un mismo estilo y sumamente coloridos, lo que le da ese toque de diferente, y lo que es una obra de arte de 2 o 3 cuadras de largo. Sí, claro. ¿No? Mariano Santamaría nació el 26 de septiembre de 1949, es un artista plástico argentino, sí, por supuesto, y justamente fue distinguido como personaje destacado de la cultura de la ciudad de Buenos Aires por sus obras en el Pasaje Lanín. Muy bien. Y yo te cuento que un 4 de julio, pero de 1886, Francia le regala a Estados Unidos la Estatua de la Libertad. Claro. Que se llama La Libertad Iluminando al Mundo, en conmemoración del primer centenario de la independencia de Estados Unidos y como símbolo de amistad. Así como fue el centenario de la Revolución de Mayo, distintos países nos hicieron regalos a nosotros, lo mismo acá. Bueno, el monumento está situado en la isla de Ellis, frente a Nueva York, y es obra del escultor francés Frédéric Bartholdi, y su estructura fue diseñada por el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel. El de la torre. El de la torre. Sí. Ellos tienen una, ¿no? ¿Quién? Los yanquis. ¿Cómo una? ¿Una sola Estatua de la Libertad? No sé. Pues Supongo nosotros que tenemos sí. 2. Supongo O sea, que sí. le ganamos 2-1. Porque nosotros tenemos una más chiquita, pero no por eso menos importante, hecha por el mismo artista, que está en las Barrancas de Belgrano. La pueden ir y ver en las Barrancas de Belgrano. Y otra, ya hemos hablado hace mucho tiempo de esto, que está en la provincia de San Juan. Ah, sí. Que hay distintas versiones sobre el origen de cómo llegó ahí. La más creíble puede llegar a ser que llegó por error porque confundieron San Juan con San Juan de Puerto Rico. Claro. Y entonces la mandaron ahí. Bueno, no, hay historiadores que han investigado los documentos de importación, de todo eso, han llegado a conclusiones, pero bueno, nosotros tenemos 2 estatuas de la Libertad exactamente igual a esa que está ahí en la isla de Ellis, que yo toda la vida pensé que esa era la famosa isla de Staten Island, pero no. Es la isla de Ellis. Sí, y bueno, nada, tenemos 2. Un 4 de julio. Más chiquitas, pero 2. Un Sí. 4 de julio, También. pero de 1934, a los 66 años, muere en el poblado de Passy, en Francia, la científica polaca nacionalizada francesa Marie Curie, que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona en recibirlo 2 veces en distintas especialidades, física y química. Bueno, Marie Curie fue pionera en el campo de la radioactividad y la primera académica de la Universidad de París. Y una cosa interesante, que durante la Primera Guerra Mundial se trasladaba con un aparato de rayo X portátil, que era toda una cosa increíble para el momento, para tomarle las radiografías a los soldados que caían heridos y ver cuál era el estado de Algo situación. con la radioterapia. Ella muere víctima de sus experimentos, ¿no? Porque viste que el hospital público especializado en oncología lleva ese nombre. El nombre de ella, el que está ahí en Parque Centenario. En Parque Centenario, sí. Entonces tiene mucho que ver con el tema de la terapia de irradiación, ¿sí? de los rayos, que es un tratamiento contra esta enfermedad. Así que bueno, ahí tienen otro homenaje más. Así es. Una mujer muy valiente para su época, ¿no? Porque nada, había que animarse. No sé si esto le importa mucho. En términos generales, podríamos decir que
la mujer es más valiente que el hombre. No sé si más valiente, Sí. pero digo, Yo creo que hay de todo en hubo todo. muchísimas mujeres con valentía a la altura de los grandes prohombres del mundo, te diría. Sí. Eh, Y muchas anónimas. sí, o rescatadas en los últimos 20, 30 o 40 años. En los últimos ¿no? años se está trabajando mucho, vuelvo al inicio del programa, en términos historiográficos, en historia de las mujeres, pero no desde un feminismo cerrado ni cosa por el estilo, no, sino desde un lugar de reivindicación genuina, ¿no? Porque, digo, que de Madame Curie no era el apellido de ella, era del marido. Ella tenía un apellido medio impronunciable, María Salomea Sklodowska, claro, guión Curie, al ser polaca, pero digo, no le quita mérito, ¿no? No, incluso vos fíjate más localmente cómo se ha... Perdóname, el viernes pasado que hablábamos de Amelia Earhart, la mujer aviadora, que conversamos brevemente, lo mencionamos, la cantidad de mujeres que pilotearon aviones durante la Primera Guerra Mundial, alemanas, ¿no? En este caso fueron alemanas. ¡Epa! Bueno, sí, por eso te no digo, estaba en ningún libro. A partir de toda esta movida... O la enfermera polaca, que yo conté el caso hace unos programas, que rescató tantos chicos del gueto de Varsovia. De Varsovia, bueno. Bueno, y localmente te decía Juana Zurduy, bueno, toda esta generación de mujeres que se ha descubierto no hace tanto. Bueno, fue a raíz, ahora 25 años, que nace esta corriente historiográfica de laburar en historia de las mujeres, pero insisto, no, porque hay muchísimos hombres laburando en eso, no es una cosa del feminismo cerrado, para nada, sino es justamente abrir otra puerta. Claro. ¿No? Es abrir otra puerta en la historia y está buenísimo. Rescatar otros personajes, porque bueno, si no siempre no queda esta cosa de que bueno, todos estos prohombres de la historia mundial, ¿quién le rascaba la espalda? Nadie le rascaba la espalda, nadie los ayudaba, nadie los, ¿no? Y de repente vos te encontrás, como hablamos hace poquitos programas, la hermanita de Güemes. Claro, Macacha. Sí, esa. La hermanita de Güemes. Macacha. En fin, nada, un montón de gente que ha hecho, que ha contribuido muchísimo a la formación de los estados actuales y de las condiciones de los estados actuales, ¿no? Esto que yo te decía antes, menos mal que no le dieron bola a Belgrano y tenemos un sistema republicano y no tendríamos todos esos problemas que tuvieron los Tudor con los Lancaster. Cuando vos hablabas de ese señor y Gante, los Plantagenet. Claro, con ese Gante, yo decía que será el chosno de Elegante. No. Bueno, nada, estas No cosas sé, Elegante sería el chosno de Gante. Claro. Pero ¿y qué es Chos nieto y el otro que es Chos abuelo? No, el otro no es nada. El otro fue de origen. Pero viste, vos tenés nieto y abuelo. Bueno, Chos nieto y Chos abuelo. ¿Cómo se dice? Ya hablando de chosnos y eso, quiero decir que si bien este es un programa en el cual yo defiendo hablar de historia, porque de esto se trata, de contar una historia, los institutos históricos también cuentan historias. Claro. El sanmartiniano, el belgraniano, voy a decirlo fácil, el de Bereford, porque es muy difícil. El Berfordiano, una cosa así. ¿El de Bereford? Sí, el de Bereford. ¿El del invasor? Sí. ¿El del inglés? Sí, tiene instituto histórico. ¿Acá? Sí. ¿En serio? Sí. El de Brown, el de Moreno, bueno. Que Cintia fue parte. Sí, yo tengo ahí el número del presidente del Instituto Moreno, lo tengo que escribir. Bueno, quiero decir una cosa. No es el caso del Instituto Moreñano, por ejemplo. Pero sí el del belgraniano y el del sanmartiniano,
que recibían un mínimo aporte del Estado Nacional para funcionar. Yo les cuento que los institutos históricos funcionan con el aporte de sus asociados. Yo todos los meses pagaba una cuota en el Instituto Moreñano. Bueno, ese aporte se cortó. Y va a ser muy difícil que esos institutos... El sanmartiniano va a seguir subsistiendo porque donde está no paga alquiler ni nada. Pero se hace difícil porque tienen empleados los institutos históricos. Tienen empleados. 2, 3 empleados. No es que tienen 800 empleados. Sí, que tampoco ganan 17 millones no, de pesos ganan cada 500 uno. mil, 600 mil pesos. Es más un trabajo ad honorem que otra cosa. Sí, sí. Bueno, quienes tengan redes sociales, salgamos a bancar a los institutos históricos, porque son creadores de materiales, producen materiales, sobre todo los del sanmartiniano y los del belgraniano, van a los colegios, dan charlas, se trasladan por todo el país, ahí donde los llaman van. Bueno, yo rebanco la existencia de los institutos históricos. Nada, quería decirlo, porque son productores me de parece material. muy bien porque, bueno, los quieren cerrar, los quieren hacer desaparecer, sí. Y ya que están, también pueden bancar a los residentes del Garraham y pueden bancar a los de la Fundación de la Hemofilia, que le quieren recortar el 70% del aporte estatal, aporte que está generado a raíz de un acuerdo que han hecho con el Estado en función de una deuda que el Estado acumuló hace muchos años con esta fundación, porque en esta fundación se hacen tratamientos y se hacen acompañamientos y se hacen análisis para la detección de la hemofilia. Entonces, bueno, hay un montón de causas nobles y por supuesto la gente del complejo Sagol en Avellaneda, que fueron sorteados con el plan Procrear y se los dieron a la policía. Vos sabés que la abuela de Europa... ¿La quién? La abuela de Europa, la reina Victoria de Inglaterra, tuvo una gran cantidad de descendencia hemofílica. Porque ella era hemofílica. Ella era hemofílica. Porque vos sabés que dijeron algo en la radio, escuché algo muy interesante, capaz que lo escuché mal o lo entendí mal. Hemofílicos, el 95-98% hemofílicos son los hombres. Los hombres. Pero la transmiten las mujeres. Sí. Sí. Bueno, de hecho, quien era el candidato a heredar el trono de Rusia, el hijo del zar Nicolás II, que iba a ser el futuro zar. Bueno, vino la revolución, no pasó nada, pero el nene era hemofílico. De hecho, les cuento, Rasputín, que es famoso en la historia, personaje oscurísimo, llega al palacio en Rusia, a la familia real, era un monje, era el famoso monje negro, realmente, con no la promesa, pero sí todo hay una cosa turbia a la que engancha es a la zarina, que iba a curar a su hijo, futuro zar de Rusia. Por supuesto no lo curó nada y bueno, aparte sobrevino la revolución, ¿no? Pero era un nene muy débil porque no podía jugar, no podía estar al aire libre, nada, porque se podía lastimar. Y bueno, venía la tremenda hemorragia que iba a dar fin a su vida. Pero bueno, el heredero del imperio ruso, porque en ese momento era un imperio Rusia, el hijo del zar Nicolás II era hemofílico. Sí, se lo había transmitido a la madre. Así que bueno, ya saben, miren todas las causas nobles que tienen para apoyar solamente desde casa. Lo pueden hacer en las redes sociales con un like, un me gusta, un pulgarcito arriba que es gratis, un comentario apoyando que siempre es bueno y sienta bien. Y lo mismo hacen con nuestra radio, ¿no? Con nosotros, porque hay que sacudirse la tibieza encima, porque tanta tibieza a veces da frío. Les quiero contar algo a nuestros oyentes para que el viernes que viene no digan, ¿cómo? ¿Qué? ¿Así de sopetón? No, ¿cómo? Bueno, les voy a contar que, presten atención, los viernes, vos Cintia corregime, 18 y 25 de julio
18 y 25. 5 de julio. No vamos a estar con ustedes. No sabemos si el 1 de agosto vamos a estar con ustedes. Yo creo que probablemente no. Así que nos vamos a tomar un descanso de 3 semanitas. Pero nada, volvemos después en agosto con toda la fuerza de la historia y del rock y nada, y todo eso que nos ha caracterizado durante siempre. Pero sepan que vamos a tener un programa más el viernes que viene y después nos vamos a tomar 3 semanitas de descanso. Algunos descansarán más que otros. Bueno, en fin. ¿Algo más? ¿Tenemos algo más? Porque se nos está haciendo la hora. No, porque se nos hizo la hora. Yo tenía cosas, pero bueno, quedará... Se nos ha hecho la hora. Tengo mensajes. Patricia, es una exageración esta mujer. A ver, ¿por qué? Gracias, son lo más de los viernes. Dale, es un montón, Patricia, en serio, me lo voy a creer. Sacudirse la tibieza porque tanta tibieza da frío. Excelente que así sea. ¿Tengo más? No tengo más. Estamos cumplidos. Por mi parte, nada más, mis queridos amigos. Nos escuchamos el viernes que viene. Eso sí, con más de esto que hemos dado en llamar Te Cuento una Historia. Besos, abrazos y hasta el viernes. Diego mandó la difusión. No olviden, El Facilitador, gran obra de teatro. Se estrena mañana, Teatro del Vitral. Bueno, será hasta el viernes que viene y buena semana y que levante la temperatura, por favor. Adiós, adiós, fue un gusto estar con vos, a todo el mundo. Adiós, 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 te vas, me voy con vos, por todo el mundo. Adiós, adiós, adiós señora, adiós señor. Perros y gatos, gordos y flacos, arquero maravilla sentado en una silla. A todo el mundo adiós, a los de cerca, a los de muy lejos, chicos y grandes, nuevos y viejos, refer y bomberos, sirenas y heladeros. A todo el mundo adiós, 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 fue lindo estar con vos, abriendo juego con la mano de Dios. Adiós muñecas, adiós monada, nietos, ahijadas, abuelos de la nada.